Señor, como estaban reunidos aquellos 120, Señor amado, en el aposento alto, cuando descendió la presencia de tu Espíritu Santo, y todos fueron llenos, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Así te pedimos, Señor, que en esta hora descienda, Señor amado, tu presencia en este lugar, Padre, a nuestro corazón, a nuestra mente, y podamos ser llenos, Señor, de lo que tú quieres, Padre eterno, conforme a tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que hables a nuestro corazón, papito lindo, y estaremos leyendo tu palabra, honrándote a ti, papito santo, honrando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y honrando a tu precioso y santo Espíritu. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tienes, Señor amado, proyectos, Señor, de bendición, de vida, Padre, para cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y seguiremos, Señor, los pasos que tú quieres, Padre, conforme a tu gracia y tu misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. La bendición del Señor es una, hermano, pueden sentarse, mis hermanos, gracias. La bendición del Señor, hermanos, es grande para cada una de nuestras vidas. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos proyectamos en tener, de alguna forma, a alguien que seguir. Incluso, hermanos, de pequeño nosotros como hijos hemos, de alguna forma, querido seguir tal vez a la forma o la imagen o la sombra de nuestros padres. Tal vez las hermanas de pequeñas querían ser como su mamá, ¿verdad que sí, hermanas? En algún momento ustedes dijeron, gracias, en algún momento ustedes dijeron, como niñas, ustedes dijeron, yo cuando sea grande, quiero ser bombero, ¿verdad que no? Usted cuando era niña, usted dijo, cuando sea grande, yo quiero ser igual que mi mamá. O los varones en algún momento dijimos, porque yo me acuerdo que yo lo dije, cuando yo sea grande, yo quiero ser igual que mi papá, que él es bueno para los golpes. Porque a veces uno dice así, ¿verdad? A veces uno dice, yo quiero ser como alguien porque uno tiene una expectativa de ser como esta persona de grande. Entonces cuando uno ve esto, hermanos, uno día con día, uno pone su mirada en eso. A veces pone en su corazón eso. Y sabe tan sencillo como uno lo mira. Es, hermanos, de lo que usted y yo en algún momento posteamos en nuestro Facebook. ¿Verdad que sí? Porque a veces, hermanos, de alguna forma estamos ahí en las redes sociales y ponemos, ¡hala, qué bonito si yo fuera así! O ponemos la foto de alguien, ¿verdad? De que tiene, no sé, tiene de alguna forma riquezas, tiene algo bonito, y usted dice que yo quisiera ser como esta persona. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? A veces nosotros tenemos prototipos en nuestras vidas de ser como alguien, ¿verdad que sí? Incluso, hermanos, en el Evangelio, uno dice, si yo tuviera lo que tiene este pastor o lo que tuviera este hermano. A veces nos proyectamos a querer tener lo que otros tienen. ¿Y esto es malo, pastor? No, hasta el punto, hermanos, de que idolatremos a la persona, ahí sí hay problema. Pero si nosotros queremos ser igual que alguien que está haciendo algo bueno, es bueno, porque tenemos proyección de ser alguien mejor nosotros. De tener, hermanos, de alguna forma anhelos en nuestro corazón de querer hacer las cosas bien, porque imitamos todo, ¿verdad que sí? Imitamos cómo esta persona se viste, imitamos cómo esta persona habla, imitamos muchas cosas de aquella persona de quien nosotros tenemos un gran respeto, y lo tenemos en una forma donde nosotros decimos, yo quiero ser igual que esta persona. Ahora le quiero decir algo, que si usted tiene algo así en su corazón y en su mente, está bien, pero le voy a recomendar algo como siervo de Dios, que así como usted tiene a alguien en suma importancia, en suma estima, así, hermanos, debemos de tener ante todo a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted quiere ser como un artista de Hollywood, como un artista cantante o un cantante o una, actriz de telenovela, porque a veces, ¿verdad?, que así quieren ser las hermanas. Si yo fuera igual que esta mujer de esta novela, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, si nosotros queremos, hermanos, tenemos la expectativa de ser alguien como alguien del mundo, digamos, de la farándula, ¿cuánto más, hermanos, no querer ser como nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más, hermanos, no seguir, hermanos, el camino que el Señor nos ha enviado para que nosotros podamos ser como nuestro Señor Jesucristo? Porque al final le cuento, al final, hermanos, el final suyo, el final mío, es que lleguemos a ser como el varón perfecto.
Pero ¿cómo vamos a llegar, hermanos, a ser como este varón? Si, hermanos, no conocemos quién es Jesucristo, si no sabemos cómo caminar, hermanos, valga la redundancia, en sus caminos, ¿cómo vamos a llegar a ser como Jesucristo si nosotros, hermanos, no lo buscamos? No lo buscamos así como buscamos todos aquello que le acabo de decir, todo aquello que nos interesa de alguien. Así, hermanos, debemos de buscar los caminos del Señor. Ahora miren lo tremendo de esto, que para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos quieren llegar a ser como Jesucristo, hermano? Los que no levantaron la mano, ¿como quién quieren ser, hermanos? Porque si no levantan la mano, entonces usted dice, no, yo no quiero ser igual que Jesucristo, yo quiero ser igual que ¿quién, hermanos? Mejor ni nos pongamos, ¿verdad? Ni nos pongamos a buscar. Amén. Amén, el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero miren lo que dice Pablo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. No le dijo a hermanos, a la iglesia en todo, no, sino que dijo en lo que imitaran a Jesucristo. Ahora, hermanos, yo el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es siguiendo los pasos de Jesús. Vamos a comenzar el tema, y si usted ya a mitad del tema usted dice, no, el pastor está muy duro, ¿sabe qué? Mejor me bajo de su bus, mejor me bajo de su combi, porque está demasiado duro, pastor. Porque, hermanos, el llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo no es solo, hermanos, lo bonito de la vida, sino que es, hermanos, sufrir las calamidades como las sufrió nuestro Señor Jesucristo. Eso es un verdadero hijo de Dios. Ese es alguien que quiere llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía que en el mundo uno, hermanos, quiere llegar a ser como alguien, pero esta persona también en algún momento sufrió para llegar a estar a donde está en el momento. Para nosotros, hermanos, llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Donde Él caminó, usted y yo también tenemos que caminar. Miren lo bonito y lo tremendo de esto. Entonces veamos, hermanos, para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos de conocer su camino y de conocer e andar en sus pasos. Acompáñenme a Mateo. Y mire los inicios, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, a donde Él, hermanos, nos lleva en el momento que comenzamos a caminar buscando los pasos de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene? Y dice así Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Usted se recordará que en este momento, hermano, nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio en este instante, cuando él, hermano, llega al Jordán y está Juan el Bautista bautizando. Y entonces, hermanos, él llega con Juan y le dice, ¿sabes qué? Es necesario que así acontezca, porque usted se recordará rápidamente que Juan el Bautista no quería, hermanos, bautizar a nuestro Señor Jesucristo, aunque él había sido mandado. Porque se recuerdan ustedes que Juan el Bautista fue enviado a bautizar. Alguien preguntó por ahí, hermano, pero si Juan el Bautista bautizaba, ¿quién lo bautizó a él? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque, hermano, nuestro Señor Jesucristo todavía no estaba ejerciendo su ministerio cuando Juan el Bautista estaba, hermanos, bautizando. Pero Juan el Bautista ya estaba bautizando. ¿Con qué autoridad lo hacía, hermanos, Juan el Bautista? Cuando vemos nosotros la palabra del Señor, cuando dice, hermanos, los inicios de Juan el Bautista, dice, y fue enviado Juan el Bautista por Dios. Mire, hermanos, y nada menos, ¿quién había enviado a Juan el Bautista? La autoridad que Juan el Bautista, hermanos, tenía es así como la autoridad que se le dio al apóstol Pablo, que directamente al apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le habló y lo constituyó como un apóstol de él. Entonces así, hermanos, Juan el Bautista hacía también así lo mismo, bautizaba a todo aquel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre lo había enviado. Entonces nuestro Señor Jesucristo llega con él y le dice, es necesario que así acontezca hoy. Pero mire a dónde lo quiero llevar. De que cuando vemos, hermano, la palabra Jordán, a donde llegó nuestro Señor Jesucristo, Jordán significa, hermanos, descender. ¿Y qué llegó, hermanos, a hacer nuestro Señor Jesucristo ahí al Jordán?
Pero mire lo tremendo de esto. Que no todos, hermanos, que llegaban con Juan el Bautista se dejaban bautizar. Porque usted se recordará que aquellos fariseos, escribas, seduceos, aquellos prepotentes de alguna forma llegaban con Juan y Juan les decía, bautícense. Pero hermanos, no querían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a alguien más grande para que hiciera eso por ellos. Ellos esperaban, hermanos, al rey de Jerusalén, al rey de Israel en ese momento. Pero entonces Jesús llega, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, llega con Juan y él, mire, desciende, él se humilla. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que los principios, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo fue humillarse. El Señor, hermano, no llegó altivamente porque como Él era el Hijo de Dios y dice la palabra del Señor que Él siendo Dios encarnado, hermanos, en un cuerpo mortal, siendo Dios, Él se humilló, hermanos, se humilló y llegó a ese lugar y dijo, no, yo me despojo de todo atributo de que tengo del cielo como Dios y me pongo como hombre natural. Descendió. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los principios, hermanos, para que nosotros comencemos a caminar y a llegar a ser como el varón perfecto es humillarnos. Porque si nosotros comenzamos, hermanos, a caminar buscando los pasos de nuestro Señor Jesucristo sin humildad, no vamos a llegar, hermanos, pero ni a la media carrera no vamos a llegar a ningún lado. Cuando nosotros llegamos al Jordán, hermanos, tenemos que humillarnos. ¿Ya llegó usted al Jordán, hermano? ¿Ya está usted por el Jordán? Sí, pastor, pero solo he metido mis piecitos. Mire, el Señor no llegó solo a meter los piecitos al Jordán, el Señor llegó a sumergirse completamente. ¿Por qué? Porque Él necesitaba, hermanos, no que Él necesitara que lo conocieran, sino que Él, hermanos, de alguna forma nos quería dar a conocer a nosotros, que nos tenemos que humillar en todo momento. Entonces mucha gente, mire, mucha gente está llegando al Jordán, pero no se mete. Ni se lava los pies, hermanos, a veces ni quieren meter los pies porque, mire, es tan grande, hermanos, es tan grande lo que tienen en su corazón, el orgullo, la prepotencia, hermanos, el no hacer la voluntad de Dios, que no quieren acercarse al Jordán, sino que quieren estar viendo solo. Mire, ¿sabe cómo es esto? Esto es, hermanos, como cuando vemos nosotros que alguien llega y dice, ay, qué bonito los hermanos, qué bonito el Jordán, qué bonito los hermanos que se humillan. Sí, pero yo, porque a veces así decimos, va, ¿verdad que sí? Le decimos, ay, si yo fuera, yo tuviera la humildad que tiene este hermano, pero a mí no me pueden hacer nada porque yo ya estoy sacando el machete, yo ya estoy sacando la pistola, yo ya estoy sacando esto, ya estoy sacando lo otro. Entonces es gente que ha llegado al Jordán, pero solo lo mira de lejos, solo mira bonitas sus aguas, mira bonito todo, pero no se mete al Jordán. No se mete a la humildad, no se mete, hermanos, a buscar de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos seguir los caminos del Señor, tenemos, hermanos, que meternos en el Jordán. Porque no es lo mismo verlo que estar metido. Porque si solo lo miramos, hermanos, nunca en nuestro corazón vamos a llegar, hermanos, a ser como el Señor. Por eso le preguntaba, ¿usted quiere ser como su Señor Jesucristo? Y si usted lo quiere ser, hermanos, mire, tenemos que morir a nosotros mismos. Porque si nosotros, hermanos, nosotros no morimos a nosotros mismos, no podemos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, los pasos del Señor. Y mire, estamos comenzando por lo más suave. Estamos comenzando por lo más práctico. Y al Señor no le costó. Porque dice la palabra del Señor, acompáñeme a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. ¿Lo tiene? Y dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Haya pues, hablando el apóstol Pablo, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Mire qué tremendo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía la actitud, Él tenía en su corazón, Él siendo Dios. Mire, a mí me llamó mucho la atención que dice que teniendo, hermanos, que existía en forma de Dios, no tuvo a qué aferrarse. Muchos hermanos a veces tenemos aferrado, mire, con todo respeto se lo digo, muchas veces tenemos aferrado nuestro apellido. Y ¿quién se cree? No sabe con quién se está metiendo. Yo soy apellido Ruiz y con los Ruiz nadie se mete. Aferrado a que entonces, hermanos, el nombre propio es mayor que entonces la misericordia que Dios quiere derramar sobre nosotros. El Señor, hermanos, siendo Dios, Él no tuvo a qué aferrarse, Él no se aferraba a nada. Mire, hermano, no se aferre. No se aferre, hermano, ni a su nombre. Y si usted tiene un nombre bonito, qué bueno. Pero no se aferre, hermanos, a de que entonces usted o yo tengamos más alto concepto del que debemos de tener. No, humillémonos. No le digo, hermanos, de que tengamos nosotros que tirarnos al suelo para que todos nos pasen encima. No se trata de eso. Y mire, eso no es ser humilde. Eso tiene otro nombre, pero menos humilde. Uno tiene que ser humilde, hermanos, en un momento dado de pasar por alto cualquier ofensa. Pero en el momento, hermanos, que nosotros decimos y nos inflamos así como el pez globo, ¿verdad que sí? ¿Ha visto el pez globo? De que el pez globo, hermanos, es un pez chiquitío. Pero cuando, hermanos, se molesta o mira que lo van a atacar, se infla. Así. Miren, y tira el veneno, dice la hermana. Y es cierto. A veces, hermanos, nosotros decimos, ay, pastor, es que yo soy muy humilde. Porque no lo han molestado. Pero que lo molesten, nos volvemos hermanos pez globo. Entonces ya no nos dicen hermanos, sino que nos dicen, miren, ahí viene el hermano pez globo, que con cualquier cosita se infla. Miren qué tremendo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, siendo en forma de Dios, no tuvo que aferrarse, sino que existía en forma de Dios, y Él, hermanos, no consideró el ser igual que Dios. Mire qué tremendo y qué bonito esto. Él dice que Él era, hermanos, igual que Dios, porque Él es Dios, ¿verdad que sí? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y mire lo tremendo es lo que dice, que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, hermanos. A Él no lo obligaron a despojarse de lo que Él tenía, sino que Él se despojó de sí mismo. A veces, hermanos, es necesario que alguien nos llegue y decirnos los errores que tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos despojemos. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no nos despojamos, nos van a despojar. De una u otra manera nos van a despojar. De que el Señor, hermano, nos va a llevar a ser verdaderos siervos de Él, nos va a llevar, y aunque nos cueste, el Señor, hermanos, va a tratar con nuestras vidas. Dice que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Pastor, ¿y usted qué forma me mira a mí? O sería mejor que usted, que al revés, ¿verdad? La pregunta, hermanos, ¿y usted qué forma le mira al pastor? Pues yo a veces lo miro como león, dice, pero no rugiente. Yo a veces lo miro como que fuera lobo. Porque miren, hermanos, a veces nosotros podemos, hermanos, tener de alguna forma una careta, pero verdaderamente, ¿cómo está nuestro corazón? Por eso el Señor, hermanos, aquí está hablando, aquí dice que Él tomó forma de siervo. Y si vemos, hermanos, en la naturaleza, usted ya sabe el animalito cómo es, hermanos, en la naturaleza. Pero Él tomó forma de siervo. ¿Y qué es un siervo, hermanos? Hablándolo ya en una persona, ¿qué es un siervo? ¿No es un sirviente? ¿No es alguien que sirve? ¿No es alguien que el Señor dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino que yo he venido a servir?
Porque hay quienes, hermanos, hasta se molestan cuando alguien le dice, Dios le bendiga a sierva, Dios le bendiga a siervo. A mí no me molesta que me digan así. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un siervo. Y cuando vemos, hermanos, esa palabra, mire, cuando vemos nosotros esa palabra, hermanos, cuando lo vemos de alguna forma ya en su original lenguaje, ¿sabe qué significa esta palabra? Significa mesero. Cuando nosotros decimos siervo, estamos diciendo mesero. Así como los meseros, cuando usted llega a un restaurante y le sirven, así significa la palabra. Pero hay quienes, hermanos, tienen de alguna forma, están aferrados a de que ellos nunca van a ser, hermanos, menos que alguien. Se aferran tanto a eso, de que nunca pueden llegar al Jordán. Y si llegan, solo llegan a visitarlo, pero no se sumergen. Y el Señor aquí dice, hermanos, que Él tomó forma de siervo. Mire qué tremendo. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Mire qué tremendo. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos entonces a vivir conforme a los pasos del Señor, comenzamos a vivir poco a poco, hermanos, a ser obedientes. Porque la obediencia, hermanos, mire, hemos dicho, la obediencia atrae bendición. Así como el orden atrae bendición. Usted quiere bendición, usted quiere, hermanos, ser verdaderamente lleno de la presencia del Espíritu Santo, seamos obedientes. Obedientes en todo momento, hermanos, obedientes a todo lo que el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque el Señor en nuestra obediencia, Él nos va a cuidar. Porque miren lo tremendo de esto, que esto se pone un poquito más difícil. Que cuando nosotros ya comenzamos a buscar los pasos del Señor y a caminar buscando, hermanos, esa bendición, ya vimos que fuimos llevados al Jordán, un lugar, hermanos, lleno de aguas. Pero cuando seguimos los pasos del Señor, somos llevados al desierto. Porque usted se recordará que después de que el Señor sale de las aguas, el Señor dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Acompáñeme a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Amén. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿Para qué? Mire qué tremendo. Por eso le decía que si nosotros, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo dice que Él se humilló a sí mismo, es mejor, hermanos, es mejor que nosotros vengamos y le digamos al Señor, Señor, me rindo delante de tus pies, delante de tu gracia, delante de tu misericordia, y entonces, Señor, ayúdame a humillarme a mí mismo, para que tú no tengas que venir y intervenir de alguna forma para que yo sea humillado. Porque en este momento, hermanos, el Señor, luego de estar en el Jordán, entonces fue llevado al desierto. ¿Ha estado usted en el desierto, hermano? ¿Alguna vez ha estado usted en el desierto? Se lo pongo así. ¿Alguna vez usted ha estado en una playa? ¿Verdad que es bien caliente? Aunque está el mar, aunque está el agua, pero si usted va descalzo, hermanos, en la arena, ¿qué pasa? Y mayormente si está el sol, aquel sol fuerte, ¿qué pasa? Se quema. Usted va brincando como que, no usted, sino que aquellos que van a la playa van brincando como que son cangrejos, ¿verdad que sí? Porque está demasiado caliente, hermano, la arena. Entonces miren lo tremendo de esto, de que dice de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Si usted sigue los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y yo también, vamos a ser llevados al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué fue llevado nuestro Señor Jesucristo al desierto? Para ser tentado, para ser probado, porque se recordará usted que el enemigo, que el Señor lo reprenda, ahí lo comenzó a tentar con lo material, espiritual, físico, sexual, de toda índole, porque ahí el enemigo, hermanos, aprovechó para tirarle con todo al Señor, y no cualquier demonio, sino que fue el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero gloria a nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él fue tentado, pero sin pecado. Él, hermanos, fue tentado, pero nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él, hermanos, es y será el ejemplo para nosotros para resistir cualquier tentación. Entonces nosotros vamos a ser llevados al desierto para ser probados. Usted tal vez ya está metido en un desierto y usted dice, ¿por qué estoy en este desierto metido?
¿No será que lo están probando? Y la palabra del Señor dice que el que resista hasta el final, ese será salvo. Y la palabra del Señor también dice que el que esté, hermanos, y se mantenga firme hasta el final, hermanos, Él estará con Él en el paraíso, allá, hermanos, no en un desierto, sino que allá con Él por la eternidad en el cielo. Mire qué tremendo. Ahora le quiero preguntar algo. Tal vez usted no ha estado en el desierto, pero tal vez usted ha visto, de alguna forma, ¿qué hay en un desierto, hermano? ¿Será que hay manantiales? Mire qué tremendo. ¿Qué encontramos, hermanos, en un desierto? Lo primero que encontramos en un desierto, hermanos, es una tierra caliente. No hay nada. Mire qué tremendo. Cuando nosotros vemos esto, vemos, hermanos, lo primero es un clima tremendo. Que cuando usted entra, hermanos, a ese clima, hace unos días ha estado haciendo mucho calor, ¿verdad? Eso, hermanos, no es comparación con el calor que hace en un desierto. Que cuando la persona está en ese lugar, hermanos, mire, la deshidratación es tan tremenda que en pocas horas la persona pierde el agua de su cuerpo. En un desierto, hermanos, perdemos lo vital de nosotros, si verdaderamente no estamos tomados de la mano del Señor. En un desierto, hermanos, encontramos tierra árida, tierra seca, tierra infértil. Mire qué tremendo lo que encontramos, hermanos, en el desierto. Yo me puse a analizar qué era lo que encontramos en el desierto. ¿Y sabe qué encontramos también en el desierto? Aunque mire lo tremendo de esto, que no hay agua suficiente, no hay vegetación, no hay alimentación. ¿Sabe qué encontramos en el desierto? Encontramos escorpiones. Increíblemente. Y no escorpiones como usted ha visto pequeños, sino que grandes, mortales. En el desierto, hermanos. ¿Sabe qué encontramos también en el desierto? Encontramos culebras o víboras de las más venenosas que puedan haber en la tierra. Miren lo que estamos encontrando en el desierto. Cuando nosotros, hermanos, somos llevados al desierto, tenemos que tener cuidado con esto. Pero también otras cosas que encontramos en el desierto, hermanos, es oscuridad. No es aquello, hermanos, de que entonces está llegando ya la tarde, noche, y entonces voy a encender la luz, no. O voy a poner, hermanos, algún foco, no. Sino que hay oscuridad. Miren a dónde lo quiero llevar, hermanos, con esto del desierto. Porque en el desierto encontramos también inseguridad. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que el Señor, miren lo que le dice, hermanos, el Señor a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 32, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Entonces miren, hermanos, aquí hablando, hermanos, Moisés, hablándole al pueblo, le dice: pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Versículo 10 dice: lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Mire qué tremendo esto. Cuando vemos esta palabra, hermanos, aquí Moisés, el canto de Moisés, agradeciendo, hermanos, la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel, él está diciendo que para el Señor, hermanos, la heredad de él es su pueblo. O sea que usted y yo somos alguien especial para el Todopoderoso. Y dice que encontró a Jacob. Cuando hablamos de Jacob, hermanos, y del pueblo de Dios, estamos hablando de nosotros. La palabra del Señor nos está diciendo aquí de un Israel, hermanos, como nación, pero también de un Israel espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el Señor les dice: ¿sabes qué? Te encontré en una tierra desierta. Te encontré en una horrenda soledad. Mire, el desierto es una horrenda soledad. Porque no hay vida, hermanos, de alguna forma vida humana es difícilmente encontrar en un desierto.
Entonces a veces nos metemos, hermanos, en esos desiertos donde hay soledad. Podemos estar con muchas personas, pero tal vez nuestro corazón de alguna forma está en un desierto. El Señor hoy nos está encontrando y nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a tener de ti misericordia. Tú te has metido en un desierto de alguna forma por la forma que vives, pero yo te voy a sacar de ahí. Porque el Señor, hermanos, mire, el Señor nos prueba, pero no nos va a dejar para siempre en los desiertos. Porque aquí encontró a Jacob, encontró al pueblo de Israel y le dice, ¿sabes qué? Te voy a rodear. En el desierto te voy a rodear, te voy a cuidar y te voy a guardar, como a la niña de mis ojos. Mire qué tremendo. Y usted se recordará volviendo, hermanos, al pasaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en el desierto, a Él no le pudo hacer daño el enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos mostró ahí que aunque estemos metidos en un desierto, nuestro Padre Celestial está con nosotros. Aún usted esté pasando desiertos, su Padre, hermanos, está con usted. Mire qué tremendo y qué bonito esto. Porque cuando vemos esto, hermanos, aunque estemos en soledad, aunque usted se sienta sola, ahí está su Padre Celestial con usted. Aunque en las noches usted no pueda dormir, así como David decía que mojaba, hermanos, empapaba, hermanos, sus almohadas de tanto estar llorando, el Señor le decía, ahí está mi misericordia contigo. David, hermanos, de alguna forma estaba dolorido porque él tenía una dolencia en su cuerpo y él lloraba y le pedía al Señor que lo sanara, que lo restaurara, que lo ayudara, que lo librara de sus enemigos. Y ahí, hermanos, el Señor le hablaba y le decía, no te preocupes, yo estoy contigo. Cuando usted se sienta sola o usted se sienta solo, sepa que su Padre Celestial está con usted. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice hermano la palabra del Señor, aún con todo eso, el Señor me recogerá. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la certeza y la seguridad que el Señor está con nosotros, no importa qué desierto estemos pasando. No importa, hermanos, si es un desierto económico donde usted no tenga, hermanos, para el día de mañana, para la alimentación. No importa si es una enfermedad. No importa, hermanos, si es la familia que lo ha desechado. No importa ese desierto. Sabe, el Señor está con usted. Y mire lo precioso de esto, que el Señor le dice, y te cuidaré como a la niña de mi ojo. ¿Se cuida usted sus ojos, hermano? Hermano, ¿se cuida usted sus ojos? Más o menos, dice la hermana. ¿Verdad que cuando usted se levanta y se levanta con aquellos cheles aquí, usted rapidito se lava sus ojos? ¿Por qué? Porque usted ama sus ojos, usted se cuida sus ojos. ¿Verdad que sí? Aunque hay quienes no se los cuidan, ¿verdad? Pero cada quien hace con sus ojos lo que quiere, ¿verdad que sí? Pero mire lo tremendo de esto, de que usted cuida sus ojos, y así como usted cuida sus ojos, el Señor nos cuida a nosotros. Porque nosotros, mire, somos algo tan valioso como la niña de nuestros ojos. Porque sin la niña del ojo, hermanos, no podemos ver. Porque es la que da la capacidad de alguna forma para que podamos tener una buena visión. Entonces el Señor nos dice aquí de que el Señor, hermano, nos está cuidando. Jesús entonces estuvo en el desierto, y así como el Señor estuvo en el desierto, es necesario, óigame bien, que nosotros pasemos desiertos. Porque en el desierto, hermanos, es donde aprendemos verdaderamente quién es Dios. Porque en la bonanza, hermanos, en los manantiales de agua, nunca vamos, hermanos, a conocer verdaderamente quién es Dios. Pero en el desierto sí conocemos verdaderamente quién es el Señor. Los pasos del Señor, entonces, hermanos, ya vimos que nos llevan al Jordán para que nos humillemos. Ya vimos entonces ahora que nos lleva al desierto para que entonces, hermanos, seamos probados verdaderamente si somos siervos, hijos de Dios. Ahora mire, después de esto, hermanos, ¿a dónde nos lleva los pasos del Señor? Acompáñeme, Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. ¿Lo tiene? Yo se lo leo en la versión lenguaje sencillo Nuevo Testamento 2000. Dice así Mateo 21, 12 y 13. Cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo.
Y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los cambistas que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también tiró los cajones de los que vendían palomas. Y les dijo, Dios dice en la palabra, este templo es mi casa y aquí se viene a orar, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Mire qué tremendo. ¿A dónde nos llevó entonces los pasos de Jesús ahora y tenemos que seguir nosotros? En el templo. Usted quiere, hermanos, encontrar verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo, entonces vayamos al templo. Pero el Señor dice que llegando al templo, hermanos, vio un montón de gente, hermanos, en una forma deliberadamente haciendo todo lo contrario a lo que el Señor les pedía. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y dice que vino molesto Él con esta gente que estaba haciendo esto, y dice, hermanos, de que sacó a todos de ahí, de ese lugar. Mire qué tremendo. El Señor, hermanos, se indignó de una forma tan grande y volteó las mesas. Porque el Señor, hermanos, estaba tan molesto de ver eso en su templo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mi casa es una casa de oración. Pero ustedes han venido a hacer todo esto y están haciendo algo deliberadamente mal delante del Padre. Y el Señor se molestó. Mire qué tremendo. Porque dice, hermanos, de que había gente que había tomado la casa del Señor como mercado. Como dice hermano Irving. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer, mamá? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Cómo dice? A veces, hermanos, así se vuelve la casa de Dios. Ya no hay un respeto a las cosas del Señor, sino que se vuelve, hermanos, un relajo, se vuelve un mercado donde todos hacen como quieren. Y mire aquí la gente, hermanos, dice que vendía la moneda del templo por el dinero, lo cambiaba por el dinero de la gente de los países que estaban llegando, hermanos, a Jerusalén. Miren lo tremendo de esto. Me llamó la atención estos versículos y yo se los quiero compartir en otra versión porque me llamó, hermano, la atención como lo dice. Siempre Mateo 21, 12 y 13, oiga y mire cómo dice el Código Real, Nuevo Testamento textual hebraico. Yeshua entonces fue directamente al templo y entrando en el atrio echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada Betel Tefilá para todas las naciones. Tefilá, hermanos, es oración, casa de oración. Para todas las naciones, mas por estas cosas ilegítimas que hacéis, la habéis cambiado en una casa, mire, de ladrones. Ahora pongamos, hermanos, apliquemos eso a lo espiritual. Porque aquí, hermanos, aquí estamos hablando de un templo, hermanos, físico, palpable. Ahora pongamos eso en cuando el Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en el templo de Dios? Porque el Señor ya vino. Dice que el Señor llegó, hermanos, a Jerusalén y entró al templo. Y el Señor ya vino a nuestro corazón, a nuestra vida también, y ya está en nuestro corazón. Ahora, ¿qué estamos haciendo, hermanos, con la casa del Señor? Porque cada uno de ustedes es casa de Dios. Cada uno de ustedes es un templo del Señor. ¿Qué estamos haciendo con la casa del Señor? Mire qué tremendo. ¿Será que estamos cambiando, hermanos, lo santo por lo impuro? Así como lo hacían estos cambistas que cambiaban el dinero, hermanos, del templo por el dinero del mundo, que daban, hermanos, lo más preciado que había, o parte de lo preciado que había, hermanos, en el templo y lo cambiaban por lo inmundo del enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con la casa del Señor? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Miren lo tremendo de esto. Pero me llamó la atención, hermanos, que dice que el Señor entró al atrio, no al lugar santo, no al lugar santísimo. Y si usted estuvo con nosotros en la explicación, hermanos, en aquella explicación que dimos, en aquel tema que dimos del tabernáculo, hermanos, de Moisés, usted se recordará que vimos, hermanos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Que en el atrio, hermanos, están todos aquellos
que no han querido entrar en lo que es, hermanos, el misterio o las profundidades del Todopoderoso, sino que se quedan en la parte del atrio donde les pega el sol y se les calienta la cabeza. ¿Por qué? Porque el sol les pega directamente. Cuando vemos aquí dice que el Señor entró al atrio. Esta gente que hacía toda esta maldad estaba en el atrio, no estaban en el lugar santo ni tampoco en el lugar santísimo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es gente, toda esta gente, hermanos, que su casa, que su templo lo pone por vil y lo menosprecia delante de Dios, es gente que no ha querido verdaderamente meterse, hermanos, en la santidad, en la voluntad del Señor. Por eso le decía, el atrio está fuera, hermanos, del lugar santo y lugar santísimo. Los sacerdotes, hermanos, en el momento que ellos propiciaban el sacrificio día con día para el Todopoderoso, entraban al lugar santo, y luego, hermanos, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero esta gente estaba en el atrio. A veces, hermanos, nos quedamos en el atrio, y en el atrio vamos a pecar. Porque antes de entrar al lugar santo, había, hermanos, un lavacro, donde había agua para que el sacerdote al momento de entrar al lugar santo se lavara, se purificara y pudiera entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que los que permanecen en el atrio están impuros, porque no se han limpiado, porque no han entrado al lugar santo, y mucho menos han llegado, hermanos, a conocer el lugar santísimo. Por eso esta gente, hermanos, esta gente hacía lo que quería en ese lugar, porque verdaderamente no conocían quién era Dios. No conocen, hermanos, verdaderamente. Mucha gente hoy no conoce verdaderamente quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo están jugando, porque solo han llegado al Jordán, pero no se quieren meter. Solo lo están viendo de lejos, pero verdaderamente su corazón está fuera de la voluntad de Dios. Mire qué tremendo y qué, hermanos, hermoso es esta palabra, porque sabemos que es Dios, hermanos, hablando a nuestras vidas. Entonces, hermanos, el Señor no se los permitió, sino que los expulsó. Miren lo que dice Juan. Acompáñenme a Juan capítulo 2, versículo 17. Y ahí vamos a ver, hermanos, cuál fue la causa o lo que el Señor, hermanos, lo impulsó a sacar a toda esta gente. Juan capítulo 2, versículo 17. Amén. Dice Juan capítulo 2, versículo 17, yo se lo leo en la versión lenguaje sencillo Nuevo Testamento 2000. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu casa arde como un fuego en mi corazón. La versión que usted tendrá dirá: el celo que hay en mí me consume. Entonces es lo mismo, es un celo verdaderamente, es, hermanos, el amor que el Señor sentía por la casa del Señor. De alguna forma Él lo hacía molestarse, enojarse por lo que Él estaba viendo injustamente en la casa del Señor, en la casa del Padre. Y eso, hermanos, fue el motivo que a Él, hermanos, de alguna forma vino a Él, hermanos, aquello de sacar a esta gente. Mire qué tremendo de esto. Y mucha gente, hermanos, mucha gente dirá: sí, pastor, yo también tengo ese amor, yo también tengo ese celo. Pero ¿no será que ese celo y ese amor que a veces tenemos, de alguna forma, hermanos, es algo que no es amor y que no es celo, sino que es legalismo? Porque se puede confundir. Porque mucha gente dirá: sí, pastor, yo tengo bastante celo, yo no permito que ninguna mujer en pantalón llegue a la iglesia. Y a mí me molesta que las mujeres lleguen hacia la iglesia. ¿No será que eso ya no es amor ni celo, sino que es legalismo? Claramente, hay es un nivel de liberalismo. Pero cuando nosotros vemos esa parte, hermanos, nosotros guiados, hermanos, por los pasos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser como nuestro Señor amado es y será por la eternidad. Que la palabra del Señor dice que Él no vino a juzgar a nadie, sino que vino para que todos seamos salvos.
Pero hay mucha gente, hermanos, que en vez de tener amor a la obra del Señor, en vez de tener celo de la obra del Señor, lo que verdaderamente tiene en su corazón es, hermanos, hasta un punto dado, amargura que se vuelve un legalismo. Que porque esta persona no puede hacer algo, entonces ya se amargó y quiere que todas las personas de la iglesia sean como ella es o como él es. Y no, hermanos, no funciona así. Porque mucha gente tiene algo en su corazón que quisiera hacer y como mira que otros en la iglesia lo hacen, ya viene una molestia. Pero eso, hermanos, no es celo, eso no es amor. Eso tal vez hasta un punto dado es un resentimiento de no tener la libertad en nosotros de hacer algo que queremos hacer. Porque así es el legalismo, hermanos. Así es el legalismo. Una gente legalista es aquella de que quisiera andar como la hermana anda, pero como hay algo ahí de que no, ni amor, hermanos, ni celo de Dios, sino que es algo que la detiene a ella por qué dirán, no lo hace. Por eso el Señor dice que a veces, hermanos, pecamos solo con el pensamiento y no con el hecho. Entonces nosotros, hermanos, día con día tenemos que buscar la voluntad de Dios y hacerla conforme a su gracia y a su misericordia. El Señor, hermanos, aquí hablando por medio de su palabra, dice que los siervos, los apóstoles, al ver esto, se quedaron asombrados, pero se recordaron de la palabra que decía, el celo de tu casa me consume. ¿Es celoso usted, hermanos, de las cosas del Señor? ¿Ama usted, hermano, verdaderamente la obra de Dios? ¿De que usted le molesta cuando alguien verdaderamente está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios? Porque mire, a mí me llamó la atención en estos pasajes que el Señor dice de que volcó, hermanos, echó fuera a aquellos que vendían palomas. Cuando, hermano, yo vi esta palabra, mire, rápidamente a mi corazón saltó, ¿sabe qué? De que dice Juan, y vi, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo fue, hermano, levantado de las aguas del Jordán, dice Juan, y vi, dice, descender al Espíritu Santo como paloma. ¿Verdad que sí dice la palabra? Y aquí dice de que había gente que, hermanos, negociaba con palomas en el templo. ¿Sí, hermana? Correctamente. Eso fue, hermanos, a lo que el Señor me llevó a mí. De que entonces, hermanos, aquí físicamente, literalmente ellos estaban, hermanos, negociando con palomas, animalitos. Pero cuando lo traemos espiritualmente, hermanos, el Señor, mire, el Señor, algo que Él tiene como celo es de que nosotros, hermanos, pongamos lo valioso, pongamos, hermanos, algo que nos ha dado, como es, hermanos, toda la bendición que el Señor nos da por medio de su precioso y santo Espíritu, y la gente negocie con eso. Porque hay gente que negocia, hermanos, con las palomas, que es el Espíritu Santo. ¿Sí, hermano Roberto? Amén. Amén. Mire qué tremendo todo lo que, hermanos, encierra esto. Entonces, dígame usted, ¿era entonces justo que el Señor no se molestara? Claro. Por eso le decía entonces que nosotros ahora somos, hermanos, el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con la presencia del Espíritu Santo? ¿La estamos, hermanos, también nosotros negociando? ¿Estamos, hermanos, nosotros también queriendo mejor lo del mundo que el Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo, representado entonces en este caso por la paloma? Mire qué tremendo. Esto, hermanos, es muy delicado. ¿Sabe por qué? Porque al final, hermanos, los que nos afectamos somos nosotros. Al hacer lo contrario a lo que Dios nos está mandando, el afectado es, hermanos, el que está haciendo el pecado. ¿Por qué? Porque esta gente fue sacada del templo y no pudo seguir en ese lugar. Todo fue quitado de ellos. Mire qué tremendo. Ya no podían, hermanos, ingresar al templo. Y el Señor dice, ay de aquel que destruya su templo, porque también Él lo destruirá, hermanos, a esta persona que está haciendo lo malo. Pero mire, para ir, hermanos, ya casi cerrando el tema, hemos visto cómo, hermanos, podemos nosotros seguir adelante. Y hemos visto cómo el Señor, hermano, nos va mostrando su gracia y su misericordia.
Esto nos lleva luego de que el Señor entonces estuvo hermanos en el Jordán, estuvo también hermanos ahí en el desierto y estuvo ahora en el templo. Esto nos lleva a donde el Señor, hermanos, Él tenía un refugio, Él tenía un lugar donde Él podía hablar con el Padre. Acompáñenme a Mateo, capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Y dice así Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Mira qué tremendo. Un lugar, hermanos, donde el Señor llega o tenía por costumbre llegar a ese lugar porque era un lugar, hermanos, donde Él podía refugiarse a hablar con el Padre. Llega con los discípulos y les dice: ¿saben qué? Sentaos aquí, espérenme aquí, porque yo iré y voy a orar. ¿Para qué era, hermanos, el Getsemaní? Para que entonces los discípulos esperaran y también para orar. Si nosotros seguimos los pasos de Jesús, hermanos, entonces tenemos que tener un Getsemaní. Tenemos que ir, hermanos, al huerto de Getsemaní. ¿Para qué? Para esperar y para orar. Porque es necesario, hermanos, que nosotros tengamos esta bendición. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, esta palabra Getsemaní, ¿sabe qué significa Getsemaní? Significa, hermanos, prensa de aceite. Quiere decir de que, hermanos, quiere decir que había, esta palabra era porque ahí en el Getsemaní hay aún muchos, hermanos, árboles de aceitunas, y de esa aceituna, hermanos, se sacaba, hermanos, el aceite. Entonces, cuando nosotros vemos esto, había un tipo de prensa donde agarraban el fruto y lo comenzaban a exprimir hasta que le sacaban todo el aceite. Mire qué tremendo. Entonces, cuando nosotros vemos el Getsemaní, hermanos, cuando vemos de una forma la palabra de Dios, dice que ahí en el Getsemaní fue donde el Señor tuvo, hermanos, muchas revelaciones. Fue ahí, hermanos, donde el Señor dice que en un momento dado, Él, no por tanto la preocupación, porque Él, siendo, hermanos, el Hijo de Dios, sabía de que el Señor lo podía liberar de cualquier situación. Pero es ahí donde el Señor le dice: si puedes, si quieres pasar esta copa de mí, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde? En el Getsemaní. ¿Sabe por qué? Porque ahí, como ya vimos que Getsemaní es una prensa que saca, hermanos, el jugo del fruto, ahí en el Getsemaní se saca lo que la persona tiene en su corazón. Es necesario, hermanos, que nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo llegó al huerto de Getsemaní, también nosotros seamos sometidos ahí. ¿Para qué? Para que esa prensa saque lo mejor o lo peor de nosotros, y si es peor, hermanos, de nosotros, que sea quitado. Porque en el Getsemaní fue, hermanos, cuando Pedro, Jacobo y Juan llegaron con nuestro Señor Jesucristo, y en otra ocasión el Señor les dice: quedaos aquí, espérenme, oren conmigo, porque yo también iré a orar. Y cuando el Señor regresó, estaban durmiendo. ¿Y por qué estaban durmiendo? Porque Getsemaní los exprimió y sacó lo que tenían en su corazón. ¿Y qué era lo que tenían en su corazón? Tristeza. Y dice la palabra del Señor que por la tristeza ellos se durmieron. Mire qué tremendo. Cuando somos sometidos, hermanos, al Getsemaní, el Getsemaní va a sacar, hermanos, lo que verdaderamente nosotros tenemos. Pero hay mucha gente que en vez de meterse al Getsemaní, lo rodea. Ay, ahí está el Getsemaní. No, ahí yo no me meto. Mejor me voy a ir por otro lado. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir a veces, hermanos, con aquello que tenemos en nuestro corazón: el resentimiento, el odio, la amargura, hermanos, los malos pensamientos, los malos deseos. No queremos entrar al Getsemaní para ser exprimido y que todo eso salga de nosotros. Al contrario, buscamos otros lugares, menos el Getsemaní. Y nuestro Señor Jesucristo fue llevado ahí, porque Él, hermanos, Él dice, hermanos, y le dijo a sus discípulos: estoy, dice el Señor, de alguna forma afligido hasta la muerte. Pero no, hermanos, por lo que iba a presentarse de él ser crucificado o de alguna forma en su cuerpo, sino que sabe por qué Él estaba de alguna forma así afligido. Porque en Él iba a caer la ira, óigame bien, la ira de Dios.
que no la merecía él, sino que esa ira, hermanos, que venía de parte de Dios, la merecía yo primeramente, pero no solo yo. Porque dice, sí, pastor, usted la merecía. No, no solo yo, usted también la merece, o la merecía. Usted la merecía, yo también la merecía. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo entra, hermanos, a Getsemaní, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso los pasajes que le decía, le leía anteriormente, que él, hermano, se despojó de sus atributos divinos para no, hermano, para no tener de alguna forma alguna defensa para decir yo soy Dios, yo puedo librarme de todo esto. Sino que él, siendo, hermanos, en forma de hombre, en forma de varón, en forma como usted y yo, él se despojó de todo y fue al Getsemaní para que entonces, hermanos, ahí se diera a conocer verdaderamente lo que en su corazón había. Mire hasta dónde vamos, hermanos, en los pasos del Señor. Y podríamos hablar algunas cosas más de esto, pero lo quiero llevar a algo muy tremendo, y es, hermanos, que el Señor en un momento dado hace una transformación en nuestra vida, y es conforme, hermanos, a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Lo voy a invitar a que me acompañe a Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas capítulo 23, versículo 33. Amén. Dice Lucas capítulo 23, versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue crucificado en una cruz de madera. Y si nosotros hemos seguido los pasos de Jesucristo, si nosotros vamos, hermanos, en pos de hacer la voluntad del Señor, si el Señor, hermanos, estuvo en el Jordán, si el Señor estuvo en el desierto, si el Señor estuvo en el templo, si el Señor, hermanos, estuvo en Getsemaní, y ahora el Señor está, hermanos, en la cruz, y nosotros venimos siguiendo sus pasos en todos los lugares, ¿dónde debemos de estar entonces nosotros también, hermanos? En la cruz. Mire qué tremendo. Porque usted se recordará que Él se hizo, hermanos, se humilló a sí mismo hasta muerte y muerte de cruz. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, así, hermanos, nosotros también debemos de crucificar lo malo que hay en nosotros. Usted pensó que iba a decir, usted también tiene que ser crucificado. No, hermano. Imagínese. No va a llegar usted a su casa a ponerse así, a querer que lo crucifiquen. No. Amén. 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 Y eso es. Porque si usted se recordará, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, pero lo que el Señor verdaderamente representaba ahí era el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué se estaba crucificando ahí, hermanos? Para ganarle la batalla al que tenía el dominio de la muerte, que el Señor lo reprenda, era el pecado. Porque con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Señor derrotó a toda hueste de maldad, a Satanás, y le quitó las llaves de la muerte a quien las tenía, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando, hermanos, vemos esta palabra, estamos diciendo entonces que nosotros debemos de crucificar también en la cruz todo deseo carnal, todo aquello, hermanos, que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque entonces estaremos siguiendo los pasos del Señor. Rápidamente acompáñenme a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y miren lo que el apóstol Pablo, hermanos, le dice a los de Galacia, a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hermanos, decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Pablo dice, hermanos, en una de sus epístolas, dice, yo muero día con día. Porque él, hermanos, era crucificado día con día. Pablo moría a sus deseos, moría a sus deleites. Entonces Pablo, hermanos, cada día iba a la cruz.
a ponerle todo eso delante al Señor para ser crucificado el viejo hombre. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que crucificar día con día. Por eso Pablo decía, muero a mí mismo día con día. Pablo día con día se quitaba algo que todavía lo alejaba de la presencia de Dios. Pero Pablo no se aferró, hermanos, a esos deseos carnales, sino que se los entregaba al Señor para que el Señor obrara. Para finalizar el tema, no lo busque, yo se lo leo. Pero donde el Señor donde el Señor caminó, nosotros, hermanos, seguiremos sus pasos. Y ya vio usted la trayectoria que venimos. El Señor, hermanos, entrega su vida, entrega su espíritu en la cruz del Calvario, pero dice, hermanos, que luego después que Él murió, dice que se le presentó, hermanos, a los discípulos con pruebas indubitables, donde ellos vieron que era nuestro Señor Jesucristo. No lo lea, no lo busca, yo se lo leo para que usted vea esto. Lucas 24, 50, 51 dice: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. De luego, hermanos, que el Señor da su vida por nosotros, se le presenta a los discípulos y luego el Señor en ese momento es elevado al cielo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted sigue los pasos de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hemos visto, usted también va a ser llevado a los cielos. Pero si usted sigue los pasos de Jesús. Dice, hermanos, Hechos capítulo 9, 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y cuando vemos nosotros, hermanos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo dice que el Señor vendrá, hermanos, con voz de arcángel, como trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hemos quedado seremos arrebatados en las nubes. En las nubes. Entonces, si usted y yo seguimos los pasos del Señor, vamos a ser arrebatados al cielo en las nubes. ¿Para qué, dice el apóstol Pablo? Para estar con Él por la eternidad. Mire lo bonito que es, hermanos, seguir los pasos del Señor. Y al final, ¿sabe por qué es que vamos a ser elevados al cielo? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando fue elevado al cielo, hermanos, en las nubes, que las nubes lo recibieron, no se quedó ahí, sino que Él, oiga lo que dice, Marcos capítulo 16, versículo 19 dice: entonces el Señor Jesús, después que habló con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿En dónde es su lugar? A la diestra de Dios. Así como el Señor, hermanos, tuvo todo este recorrido y usted también lo está teniendo, usted va a ser elevado a los cielos en las nubes. ¿Para qué? Para estar a la diestra de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos, hermanos, un camino muy largo aún, si lo podemos ver de alguna forma, pero un camino muy corto, porque nuestro Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia y va, hermanos, a llevarse verdaderamente a aquellos que estén viviendo, buscando, siguiendo sus pasos. Si usted está siguiendo los pasos de Jesús, a usted le van a acontecer estas cosas. Pero si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a buscar los pasos de Jesús, no esperemos, hermanos, que esto suceda en nuestras vidas.